Turquía, los campos de avellanas del Mar Negro, un fruto del tamaño de una canica que viaja miles de kilómetros para llegar a una fábrica en Normandía, Francia. Y allí, en esa fábrica, ese fruto se convierte en algo que el mundo entero reconoce al instante. Pero aquí está el dato que cambia todo. Para fabricar un solo frasco de Nutella, Ferrero necesita exactamente 52 avellanas, ni una más, ni una menos. Y como en el mundo se vende un frasco cada 2 segundos y medio, eso significa que cada día desaparecen más de 180 millones de avellanas dentro de esta fábrica. ¿Cómo se convierte una avellana cruda en la crema más vendida del planeta? Hoy vamos a recorrer ese camino completo, desde el campo hasta el frasco, desde la materia prima hasta el producto final. Este es el proceso industrial secreto de Nutella. Antes de que la primera avellana entre a la fábrica, Ferrero ya ha movilizado una cadena de suministro que abarca 5 continentes. Ingrediente número 1, la avellana. Turquía produce el 75% de todas las avellanas del mundo y Ferrero compra el 25% de toda esa producción global, solo para Nutella. La variedad que usa Ferrero se llama Tombul, cultivada en la región del Mar Negro y es considerada la de mayor contenido de aceite natural del planeta. Ese aceite natural es lo que le da a Nutella su textura inconfundible. Pero Ferrero no solo compra las avellanas, las controla desde la semilla. Su programa llamado Ferrero Hazelnut Charter obliga a los productores a cumplir estándares de trazabilidad total, prohibición de trabajo infantil y prácticas sostenibles de cultivo. Antes de salir del campo, cada lote de avellanas es inspeccionado. Los que no cumplen el estándar de humedad, tamaño y pureza son rechazados. Solo el mejor 10% llega a la fábrica. Ingrediente número 2, el cacao. No llega en polvo listo para usar. Las habas de cacao vienen de Costa de Marfil y Ghana, en África Occidental, y Ferrero las procesa en su propia planta en Alba, Italia. Allí las habas se fermentan durante 7 días bajo hojas de plátano, se secan al sol, se tuestan y se transforman en polvo de cacao. Solo entonces viajan a Normandía. Ingrediente número 3, el azúcar. Proviene de la remolacha azucarera europea, principalmente francesa. Ferrero eligió remolacha y no caña de azúcar por proximidad geográfica y menor huella de carbono en el transporte. Ingrediente número 4, el aceite de palma. Viene de Malasia e Indonesia. Es el ingrediente más polémico y llegaremos a esa historia en unos minutos. Ingrediente número 5, la leche descremada en polvo. Proviene de las granjas lecheras de Normandía, a pocos kilómetros de la propia fábrica. Es el único ingrediente que se produce localmente. Y el ingrediente número 6, la vainillina. No es vainilla natural. Es un compuesto sintético producido en laboratorios de Francia que imita el aroma de la vainilla a un costo 100 veces menor. Ese detalle explica por qué Nutella puede mantener el mismo precio en 160 países. Las avellanas llegan a la planta de Villers-Secan en camiones de 30 toneladas. Lo primero que ocurre es una limpieza mecánica. Las avellanas pasan por tamices vibratorios que eliminan hojas, tierra, piedras y cualquier fruto deforme o roto. Un sistema de visión artificial con cámaras de alta velocidad inspecciona cada avellana individualmente. Las que tienen manchas, grietas o tamaño incorrecto son expulsadas por chorros de aire comprimido en fracciones de segundo. Luego viene el proceso más crítico de toda la fabricación, el tostado. Las avellanas entran a hornos industriales rotativos de acero inoxidable. La temperatura exacta de tostado es un secreto de Ferrero. Lo que sí se sabe es que debe estar en el rango de entre 120 y 130 grados centígrados y que el tiempo de exposición varía según el calibre de cada avellana. Por eso los maestros tostadores de Ferrero, catadores entrenados durante años, prueban cada lote antes y después del tostado. Una diferencia de 10 grados o de 2 minutos produce un sabor completamente diferente. ¿Qué ocurre químicamente durante el tostado? Se desencadena la llamada reacción de Maillard. Los aminoácidos y los azúcares naturales de la avellana reaccionan entre sí bajo el calor y producen cientos de compuestos aromáticos nuevos.
Es exactamente el mismo proceso que hace que el pan tostado huela a pan tostado, o que la carne a la parrilla huela como huele. En la avellana, ese proceso libera más de 300 compuestos aromáticos distintos. Después del tostado, las avellanas pasan por una peladora industrial que elimina la piel oscura exterior mediante fricción y aire caliente. Esa piel contiene taninos que darían un sabor amargo al producto final. Y entonces viene el reloj. Desde el momento en que las avellanas salen del tostador, Ferrero tiene menos de 24 horas para triturarlas. Pasado ese tiempo, los aromas empiezan a degradarse. Esa ventana de 24 horas es la razón por la que la fábrica trabaja sin parar las 24 horas del día, los 365 días del año. Las avellanas tostadas y peladas entran ahora a los trituradores industriales. El proceso ocurre en dos fases. Primera fase, molinos de impacto que rompen la avellana en trozos gruesos. Segunda fase, molinos de rodillos de acero que aplican presión progresiva hasta convertir esos trozos en una pasta líquida. ¿Por qué se licúa una avellana sólida? Porque el calor de la fricción y la presión liberan el aceite natural que representa entre el 50 y el 60% del peso de una avellana. Ese aceite actúa como lubricante y convierte el sólido en líquido. El resultado se llama pralinado de avellana o manteca en la terminología de Ferrero. Es una pasta marrón oscura, densa, con un aroma intensísimo. Esta pasta debe alcanzar una granulometría específica. Las partículas no pueden superar los 20 micrómetros de diámetro. Para entender esa escala, un cabello humano mide entre 50 y 70 micrómetros. La lengua humana puede detectar partículas de más de 20 micrómetros como textura arenosa. Por eso, si las partículas son más grandes, Nutella sabría a arena. Por eso el control de granulometría es continuo y automatizado. Simultáneamente, en otra línea de la misma planta ocurre el procesamiento del azúcar. El azúcar de remolacha llega en sacos y es pulverizado en molinos hasta convertirse en un polvo ultrafino. El mismo proceso de granulometría aplica. Las partículas de azúcar deben ser invisibles al paladar. Y también en paralelo, el aceite de palma llega en estado sólido a temperatura ambiente. Antes de entrar al proceso, es calentado a 40 grados centígrados hasta licuarse completamente. Este aceite cumple dos funciones en Nutella: aporta cremosidad y estabilidad. Sin él, el aceite natural de la avellana se separaría y flotaría en la superficie del frasco, como ocurre con la mantequilla de maní natural. El aceite de palma es lo que hace que Nutella sea siempre perfectamente homogénea cada vez que abres el frasco. Ahora llega el momento que Ferrero ha guardado más celosamente durante 60 años: la mezcla. En tanques industriales de acero inoxidable de varios miles de litros, la pasta de avellana, el azúcar pulverizado, el cacao en polvo, la leche descremada, el aceite de palma licuado, la lecitina de soja y la vainillina se combinan por primera vez. La proporción exacta de cada ingrediente es el secreto mejor guardado de la industria alimentaria mundial. Ferrero nunca la ha publicado. Lo único que conocemos es lo que la ley obliga a declarar en la etiqueta: azúcar, aceite de palma, avellanas, cacao magro, leche descremada, lecitina de soja y vainillina, en ese orden. En la etiqueta, el orden de los ingredientes es por peso, lo que significa que Nutella tiene más azúcar que cualquier otra cosa, más que avellanas, más que cacao. Volveremos a ese detalle. Una vez mezclados, la masa pasa por el refinado, que es la etapa más crítica para la textura final. 5 rodillos de acero superpuestos giran en sentidos contrarios y aplican presiones de hasta 200 toneladas por metro cuadrado. Cada par de rodillos consecutivos tiene una separación ligeramente menor que el anterior. La masa pasa de rodillo en rodillo, siendo comprimida progresivamente hasta alcanzar la granulometría de 20 micrómetros que ya mencionamos. Este proceso genera calor por fricción. Ese calor es controlado con precisión. Demasiado calor destruye los aromas de la avellana. Poco calor no reduce el tamaño de las partículas lo suficiente. El punto exacto es una de las competencias técnicas más difíciles de replicar en la industria. Es también la razón por la que las imitaciones de Nutella nunca logran exactamente la misma textura.
La masa refinada tiene ahora la textura correcta, pero todavía le falta algo fundamental, el sabor completamente desarrollado y la estabilidad térmica para sobrevivir meses en un estante de supermercado. Para eso existe el conchado. El conchado es un proceso heredado de la industria del chocolate de alta gama. La masa se agita continuamente en grandes recipientes durante horas a temperatura controlada. Este movimiento constante tiene tres efectos. Primero, elimina los ácidos volátiles que darían un sabor amargo al producto final. Segundo, desarrolla y fusiona los compuestos aromáticos de la avellana y el cacao hasta crear el perfil de sabor característico de Nutella. Tercero, recubre cada partícula de sólido con una película de aceite que aporta esa sensación de fluidez en la boca. Después del conchado viene el temperado. Este proceso es crítico para la estabilidad del producto. La crema se lleva a una temperatura específica y luego se enfría de forma controlada. El objetivo es cristalizar el aceite de palma en la estructura correcta. Si el temperado falla, el aceite de palma recristalizaría de forma irregular durante el almacenamiento y producirían manchas blancas en la superficie de la crema. Ferrero llama a ese fenómeno floración y es inaceptable bajo cualquier circunstancia. En este punto, la crema ya tiene el sabor, la textura y la estabilidad de Nutella, pero todavía no es Nutella, todavía no está en el frasco. La planta de Villers-Secales tiene 5 líneas de producción que funcionan en paralelo las 24 horas del día. Los frascos vacíos de vidrio llegan en paletas desde proveedores locales de Normandía. Antes de entrar a la línea, cada frasco pasa por una sopladora de aire comprimido que elimina cualquier partícula de polvo o vidrio del interior. Luego pasan por un sistema de visión artificial que descarta frascos con microgrietas o imperfecciones invisibles al ojo humano. Las llenadoras industriales de pistón inyectan la crema de Nutella a temperatura de entre 35 y 40 grados centígrados, que es la temperatura a la que la crema es lo suficientemente fluida para llenar el frasco perfectamente sin dejar burbujas de aire. La cantidad inyectada es controlada por sensores de peso con precisión de 1 gramo. Un frasco de 400 gramos tiene exactamente 400 gramos. El margen de error tolerado es de 2 gramos. Los que no cumplen ese margen son retirados automáticamente. A continuación, el sistema de sellado coloca y aprieta la tapa de plástico. Un sensor verifica que el torque de cierre sea exactamente el correcto. Demasiado apretado y el consumidor no puede abrirlo. Demasiado flojo y el sello de seguridad falla. Luego viene el etiquetado automático. La máquina aplica la etiqueta con una tolerancia de posición de menos de 1 milímetro. Los frascos mal etiquetados son detectados por cámaras de alta resolución y expulsados de la línea. El último control es el pesaje final. Cada frasco sellado y etiquetado pasa por una báscula de alta precisión. Solo los que pesan exactamente lo correcto continúan hacia el almacén. El resultado de todo este proceso, 600.000 frascos por día en esta sola planta. Un frasco cada 0,14 segundos, sin pausas, sin errores visibles, sin descanso. 52 avellanas de Turquía, habas de cacao fermentadas en Ghana, azúcar de remolacha francesa, aceite de palma de Malasia, leche de las granjas de Normandía, 6 ingredientes de 6 orígenes distintos, un proceso industrial de 8 etapas, 600.000 frascos al día. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Sabes lo que pesa más en ese frasco? No las avellanas, que son el ingrediente icónico, no el cacao que le da el nombre. Lo que más pesa en cada frasco de Nutella es el azúcar. Un frasco estándar de 400 gramos contiene el equivalente a 56 terrones de azúcar. Ferrero lleva 60 años vendiendo la experiencia de la avellana y el chocolate. Lo que vende en realidad es azúcar con aroma a avellana. ¿Eso cambia algo para ti? ¿Lo seguirás comprando igual? Cuéntame en los comentarios. Y si este recorrido desde la avellana hasta el frasco te pareció fascinante, dime cuál es el próximo proceso industrial que quieres que exploremos. Cada comentario es el mapa del siguiente video. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en la próxima fábrica.